Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Joaquín Piquer. Tiene un canal de YouTube que se llama La Ciencia del Éter, por lo tanto ya más o menos podréis saber de qué vamos a hablar en la entrevista del éter. Joaquín trabaja creando máquinas de escalares, que también nos explicará después en qué consiste la energía escalar. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, Joaquín, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Fernando, muy bien, estoy aquí a gusto en esta entrevista que de verdad te la agradezco mucho y adelante. Joaquín, vamos a empezar fuerte, ¿no? ¿Qué es el éter? Pero también defíneme un poco el término, de dónde viene, ¿no? Cómo surge, cómo se descubre, no sé si es un material, ahora nos cuenta, y que me cuente todo lo de alrededor del éter, ¿no? Sus inicios, qué es y por qué tiene este nombre. Bueno, la palabra éter viene de la antigua Grecia, bien, pero el significado de lo que nosotros en Occidente entendemos por éter es lo mismo que, por ejemplo, en otras culturas como Asia es el chi o en la India el prana, es energía vital pues que te da eso, vitalidad, vida es lo que da vida al universo que también de un modo más científico se podía comparar, por ejemplo, con los neutrinos o con lo que es la energía, con la materia oscura, porque es lo que da vida al universo y a todos los planetas. Es lo que te da esa capacidad para estar vivo. Ujú. El éter sería eso que solemos decir del soplo divino. Bueno, más o menos es como una consecuencia o una aplicación de lo que es el éter. Es energía vital, es una energía invisible que no, en principio no sientes, pero ese soplo divino que cuando tú lo pierdes o te lo dan, es la diferencia en que tú estés en este plano material o no. Ujú. Pero el éter creo, no sé, ahora tú me dices, creo que es materia, lo que pasa es que es muy sutil, ¿no? Que no es densa. Bien, no es densa, todo tiene materia en su grado, pero no, vamos a decir, no hay nada demostrado, estudiado o que diga qué tanto materia es o qué cantidad de materia está. Es una cosa que es como los neutrinos, que es lo que, digamos, que más se le parece tampoco saben exactamente qué tanto de materia es. Saben que es muy, muy pequeña, pero es una cosa aproximada y aún no se sabe en concreto cuánta materia tiene, siendo muy sutil. Con el éter pasa lo mismo. No hay nada que se pueda como certificar o decir o una certeza qué tanto de materia tiene el éter. Simplemente es como una sustancia, como si fuera, no tanto un gas, pero digamos como una sustancia que está en el ambiente, que tiene la capacidad de atravesar lo que nosotros consideramos lo que es la materia densa, está con nosotros y hace como que, como una recarga de baterías que hace que estemos con energía, con ganas de vivir, alegres y haciendo las actividades que tenemos que hacer. Ujú. ¿Y sabrías decirme, Joaquín, por qué tengo asociado el éter con Nikola Tesla? Bien, entonces Nikola Tesla, pues bueno, era un ingeniero que se dedicaba pues a dispositivos eléctricos, pero en un momento dado de su investigación y sus dispositivos descubrió una forma de desarrollar la energía electrostática que la llamó energía radiante. Esta energía radiante vio que traspasaba todos los filtros, que si ponía pues una chapa de metal, de madera, etcétera, de distintos materiales, pues la energía fluía y los atravesaba todo y entonces le llamó energía radiante. Digamos que es como el nombre original que le puso Nikola Tesla, pues el más antiguo. Luego ya más modernamente, en nuestras fechas, pues había personajes como Eric Dollar, que Eric Dollar era un estadounidense de California, que en los años 70 para adelante empezó como a redescubrir los inventos de Nikola Tesla y empezó a replicarlos junto con otros compañeros
en lo que se conoce era como un club o una asociación que se llama Borderland Science, y este Borderland Science se dedicaba a esto, a replicar ese tipo de dispositivos para explicar a la gente esta energía radiante, y a partir de ahí como que se le denominó energía escalar, al igual que hay otro científico que es Tom Bardeen, que Tom Bardeen pues ya está jubilado, ¿no? Es un ex militar de la Marina de Estados Unidos, que estaba en la división científica, que también desarrollaba dispositivos escalares, pero enfocados a la defensa, porque su profesión era militar, pero también enfocado también a lo que es la energía escalar en general y todas las aplicaciones que podía tener. Y también utilizó este nombre de escalar para diferenciarlas de las demás energías. Ujú. Y Joaquín, ¿por qué lo sabían en la antigua Grecia, no? Me genera un montón de curiosidad este hecho. O sea, parece ser que hasta Nikola Tesla no se descubre este material, pero me estás diciendo que los griegos ya sabían que existían. Y sí, asistía, era lo que es las energías sutiles, lo que daba ese soplo de vida, lo que hace que una planta esté viva, un ser humano esté vivo, lo que hace que todo, de diferenciar lo que nosotros entendemos como vida o muerte, lo que hace la capacidad para que esto, para nuestra mente, que interpretemos que esté vivo, ellos le llamaban éter. Ujú. Pero no es que porque vieran esta energía o porque tuvieran dispositivos para activar esa energía, sino era para diferenciar, pues, esta energía sutil que lo relacionaban con el mundo espiritual, que lo denominaron así éter. ¿Se puede fabricar el éter o simplemente se encuentra por ahí y lo puedes almacenar? ¿O se puede almacenar, por ejemplo? Se puede atraer. O sea, el éter es como el aire, está en todas partes, tú lo respiras, está también en la comida, está en todos los materiales, incluso en una piedra. Y entonces lo que tú puedes hacer, por ejemplo, si tocas algún objeto, aunque aparentemente esté inerte, como una piedra, lógicamente también desprende energía, o un árbol, simplemente tú puedes notar esa vibración, esa energía, y esa vibración la detectas porque tiene esta energía vital que comúnmente llamamos éter. Soy muy ignorante en este tema, por eso te quiero hacer esta pregunta, que es, supuestamente decían que Nikola Tesla descubrió la forma de tener energía ilimitada, ¿no? ¿Sería gracias al éter con lo que podríamos conseguir esa energía limitada? ¿O esto es un mito creado por ese documento que salió de la CIA de todos los descubrimientos de Nikola Tesla? Sí se puede crear energía, digamos, ilimitada a través de unas torres o antenas que él diseñó, que simplemente que con esas antenas, con una especie como de toma de tierra, porque digamos que el éter, todo el mundo tiene la idea que se transmite por el aire, que sí, que también está bien, pero de una forma más directa se transmite debajo de la tierra. Y entonces estas torres tenían una toma de tierra importante, más o menos profunda, y entre una torre y la otra a cierta distancia se comunicaban a través de esta toma de tierra, que la comunicación era más directa que simplemente por el aire. Entonces, también las máquinas de energía escalar, todas tienen una toma de tierra, porque la toma de tierra es importante para, digamos, activar esta transmisión de energía. Ujú. Explícame qué es la energía escalar, porfa. La energía escalar es un término moderno para describir esta energía vital. Es una forma de energía, bueno, hay muchas formas de atraer esta energía escalar. La que conoce más todo el mundo es a través como de estos rayos violeta, de estas chispas que salen en las máquinas, que es una forma de energía electrostática, porque la mayoría que se dedicaron a investigar esta energía están de acuerdo de que la energía electrostática está vinculada con el éter. De alguna forma como que lo atrae para que te puedas recargar electrostáticamente tu cuerpo. Entonces se crean una serie como de antenas, que esas antenas pegadas al cuerpo emiten esta energía electrostática para recargar. Lo que varía de una energía electrostática común a la escalar es la propagación, cómo se propaga esta energía. Entonces,
La energía convencional que todo el mundo conoce, como la eléctrica normal que tienes en casa o cualquier otra, se transmite en forma de ondas, ondas, ¿no? Que sube, baja, una onda sinusoidal. Bien. Entonces, pero la energía escalar, al igual que la voz o el sonido, se transmite de una forma longitudinal, o sea, está de la misma forma que tú empujas la energía, pues va la energía. No se transmite así, sino que se transmite así de una forma como horizontal, para que nos entendamos. Y entonces esa es la diferencia para que esta energía pueda darte ese beneficio. Si se transmite de una forma convencional, en forma de ondas, pues te puede hasta perjudicar. Pero si se transmite de una forma longitudinal, tiene ese beneficio que te recarga y notas esa vitalidad. Por eso la voz, por eso todo lo que es el sonido, como se transmite de la misma forma, también afecta a tu mente, también afecta a tu estado emocional, porque en función de cómo vibran tus cuerdas vocales al expresar una idea, puedes afectar vibracionalmente a la persona que tienes enfrente. Entonces, esta forma de transmisión es, digamos que es muy directa y afecta a todo el ser vivo. Otra forma por ejemplo, de transmitir esta energía escalar son los terremotos o los sismos, ¿vale? Los sismos también se transmiten de esta forma longitudinal que van así como pam, 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 van como rozando las placas tectónicas y por eso a veces cuando hay emisiones que salen del sol, estos vientos solares, esta energía, puede afectar a las placas tectónicas porque es una forma también como de energía escalar, entra en vibración y puede provocar un temblor en una forma, en una parte determinada del planeta, ¿no? Entonces, es sensible también a este tipo de energías. Y la energía escalar, digamos, terapéuticamente, pues también afecta a tus células para que se recarguen. Pero la energía electrostática no es la única, es, digamos, la más popular y la más extendida, pero no es la única forma para poder aprovecharla. Ujú. Antes has mencionado que el éter a lo que más se parece son a los neutrinos, pero claro, si no son exactamente neutrinos, para que podamos entender la gente común, ¿cómo sería el éter? ¿Qué forma tiene, no? Y en qué se encuentra en alguna parte del átomo, ¿no? ¿De dónde está? Bien, eso no se sabe exactamente. Incluso los neutrinos, hay un científico alemán que se llama Konstantin Meil, que él sí afirma de que el éter y los neutrinos serían lo mismo. No todo el mundo está de acuerdo con él, pero él, según su investigación, él lo sigue afirmando y tiene una serie de libros donde él desarrolla pues su tesis o su investigación. También desarrolla máquinas de energía escalar de una forma diferente, lo hace con emisión de frecuencias, no lo hace de una forma electrostática, y ese choque de frecuencias que lo hace con una especie como lo hacía antiguamente Nikola Tesla, como con dos torres, con dos esferitas, que emiten una onda, la otra emite otra onda, y entonces esa transmisión de energía tú te colocas en medio y hace de que esa energía escalar a través de la radiofrecuencia te pueda beneficiar. Pero es una forma alternativa aparte de la que entiende la gente que son las chispitas de color violeta. O sea, hay varias formas que no es una sola. Ujú. Hay muchas cosas que generan mucho misterio. Una de ellas son las pirámides de Egipto. Bueno, de Egipto y en cualquier parte del mundo hay pirámides, no solo en Egipto. En Egipto son las más famosas, ¿no? Pero hay incluso pirámides más antiguas en China o en Latinoamérica. ¿Esto está relacionado también con la atracción del éter? Puede ser, o sea, sí atraen esta energía que hay en el ambiente. Incluso, incluso en Japón también hay pirámides mucho más pequeñitas que tienen una forma o un diseño prácticamente igual que las que uno puede encontrar en México, pero la diferencia es que Japón sí
lo hacía para usos funerarios. No como un templo en sí, pero sí como si fuera una urna. Pero sí, la forma, digamos, piramidal atrae una serie de energía, sería como una antena, como un transmisor para emitir o recibir energía de una forma inalámbrica. De hecho, hay varios experimentos que demuestran este tipo de explicación, que sí sería como una antena o para recibir, para que se cargue de energía lo que hay en el interior de la pirámide, ya sea un sarcófago, ya sea una persona, ya sea lo que haya en el interior. O sea, la finalidad sería cargar de energía a esa persona o cosa, ¿para qué exactamente? Para aumentar su vitalidad o crear algún tipo como de sustancia o, por ejemplo, no sé, a lo mejor metes agua, metes un alimento o metes cualquier producto para que ese producto se cargue de energía para que esté, digamos, como más intenso el efecto que tú quieres causar ahí o que dure más tiempo. Entonces, si dura más tiempo, pues efectivamente lo que le estás dando es vitalidad. Así que de alguna forma atraes que se concentre más cantidad, digamos, de ese éter en esa zona concreta para que tenga ese efecto de larga duración. Los monumentos megalíticos, que son otra cosa que genera misterio, ¿también está relacionado con esto? Sí, digamos, todo lo que son las estructuras grandes en piedra, los megalitos, también tienen energía independientemente de la forma que tengan, ¿eh? Porque todas las piedras de forma natural emiten energía. Concretamente tienen uranio, todas las piedras tienen uranio, pero no es un uranio como el de una central nuclear que te puede perjudicar. Es un uranio muy reducido que no llega a afectar de forma negativa a tu biología, pero tiene uranio y se va como desintegrando y se va pues disolviendo en el ambiente. Y digamos que esa carga energética en distintos puntos de la Tierra es como si hicieras como una acupuntura terrestre que combinan, pues digamos que como las autopistas o carreteras energéticas que tiene la Tierra, como los ríos, o imagínate un camino donde ahí fluye la energía, pues ponen ese megalito ahí como si fuera una aguja de acupuntura para provocar algo, ya sea una conexión o atraer cierta energía. Ellos tenían como una ciencia que aún no queda claro exactamente de qué forma funcionaba, pero saben que funcionaba, que en distintos puntos concretos de la Tierra colocaban esos megalitos para provocar esa energía que les beneficiaba. Ujú. El templo de Salomón, conoces bien su distribución. También que los judíos incluso sabían esto cuando construyeron ese templo de Salomón. Sí, sabían cómo funcionaban las energías y la energía del éter o la energía vital se cree que se transmite de dirección este-oeste, en esa dirección. Y Ujú. entonces hay muchos templos, la mayoría de templos, pues que están direccionados en esa dirección este-oeste y también hay distintas como piedras o megalitos que tienen que son largos y que están orientados precisamente en esa dirección porque la energía vital fluye en esa dirección y es lo que quieren atraer. Entonces el templo de Salomón, pues la puerta de entrada estaba en el oeste y la parte final donde estaría guardado pues el arca de la alianza estaba en el este. Entonces, pues digamos que esa era la dirección, digamos, para que tuviese una conexión o una recarga natural de esta energía para que funcionara correctamente. Ujú. ¿Existe alguna relación del éter con la energía psíquica? Y preguntarte también qué es la energía psíquica. Sí, hay una relación. La relación es la característica que te decía antes de Nikola Tesla, de que cuando descubrió esta energía radiante, traspasaba todas las barreras. Bien, entonces la energía psíquica, hubo un experimento
a principios del siglo XX en Rusia. Ujú. Era de Leónidas Vasiliev, creo que recuerdo que era el nombre, que experimentó en un cuarto totalmente blindado experimentos de telepatía para ver si otra persona situada a kilómetros de distancia podía recibir, pues, no sé, imágenes o alguna idea o intentaba hipnotizarlos para que se durmiera tal persona. Entonces, el hipnotista o la persona que se creía con capacidades psíquicas se colocaba dentro de este recinto blindado e intentaba influir a otra persona a kilómetros de distancia para ver si reaccionaba. Y entonces vio que sí. Así que ahí se demostró de que la energía psíquica no es de origen electromagnético, porque si fuera electromagnético, pues sería como igual que un móvil, ¿no? Tú lo pones dentro de una caja metálica y no puede ni salir ni entrar ninguna frecuencia porque está blindado. Entonces, claro, si la energía psíquica fuera electromagnética, tú si estuvieses dentro de un recinto blindado, no podías ni recibir ni enviar nada. Entonces, este experimento demostró de que si se puede enviar información psíquica dentro de este recinto, entonces la energía psíquica no es electromagnética, es de una naturaleza distinta. Entonces, claro, entonces coincide la forma como de transmisión de esta energía psíquica con la energía del éter o la energía escalar, y entonces ahí se ha visto como un vínculo de que hay una coincidencia en estas dos energías. Entonces, en distintos experimentos y también con el uso de estas máquinas escalares, yo mismo he podido comprobar de que lo que es la mente, la conexión neuronal, la energía psíquica, esa más activa con un tiempo continuado de uso pues, de estas sesiones de energía escalar, la mente se vuelve más activa, más intuitiva, más despierta, no de la noche a la mañana, pero sí con un uso continuado vas viendo esta evolución. Qué fuerte. Y una pregunta, también sueles hablar de anomalías temporales que ocurren aquí en el planeta, que parece ser que en diferentes partes del planeta, dependiendo de dónde te sitúes, hay lo que se llaman esas anomalías temporales. Quiero que me expliques un poco lo que es esto y también preguntarte si existen y ocurren anomalías espaciales. Bien, las anomalías espaciotemporales va relacionada con la que se conoce como la teoría de cuerdas o el multiverso, ¿no? Que hay como distintos universos paralelos, digamos, en el mismo espacio, pero que no tienen una comunicación directa. Entonces, cuando hay una abertura espaciotemporal, es como que ya sea por casualidad o ya sea provocado, hay una pequeña comunicación entre los dos planos. Y ahí es donde hay una abertura dimensional, que entonces pues hay muchos relatos que de repente la gente pues está en la naturaleza o simplemente circulando en un vehículo y de repente ya sea que se traslade a otro lugar o simplemente ese lugar lo ve distinto, que no es el mismo lugar donde estaba paseando hace un momento y se trasladó temporalmente como a un universo paralelo que a veces tiene la fortuna de regresar y a veces no. Como que se abre y se cierra en distintos momentos y no se sabe cómo se puede controlar esa apertura y ese cierre. Hubo otro investigador ruso que investigó a fondo este tipo como de aberturas dimensionales y vio que había unas características comunes y era a través de la niebla. Entonces vio que había unas nieblas concretas que eran muy, muy densas, más densas que la niebla normal que uno puede experimentar, que vienen de repente, que vienen muy rápido y también se van muy rápido. Entonces vio que había mucha coincidencia de cuando vienen estas nieblas que son muy densas, que vienen de forma repentina, la gente suele desaparecer. No porque se haya perdido en el bosque, porque cuando se va la niebla, pues vuelves a saber dónde estás, ya vienes, sino que tienen como esta experiencia de entrar a otro mundo o a un mundo paralelo y ven cosas distintas o un paisaje cambiado
o ligeramente cambiado al que veían originalmente. Y relaciona estas nieblas con estas aperturas dimensionales, que también tienen como un aroma especial. Ahora no recuerdo cuál era el olor, pero tenía como un aroma especial cuando atravesabas estas nieblas. Ujú. Joaquín, ¿conoces la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio de Jean-Pierre Garnier Mallet? Sí, 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 pero eso son técnicas, digamos, que entran en lo psíquico o lo mental. Es decir, ese tipo de desdoblamiento es para provocar un cambio en tu vida, haciendo una serie de ejercicios para, digamos, cambiar algo a una situación del pasado para que en el presente o el futuro tengas un evento distinto que a ti te conviene o quieres provocar. La técnica es un poco más complicada y aquí para poderla explicar, pues no habría tiempo suficiente porque es algo compleja y tiene distintos pasos, pero digamos que el objetivo es eso, ¿no? Cambiar tu realidad a través de unos ejercicios. Ujú. No, te lo he preguntado porque, digo, a lo mejor sabe y ha profundizado en este tema. Yo sí he profundizado más en este tema y sé en qué consiste. No es exactamente para cambiar tu realidad hacia lo que tú quieras, sino precisamente el autor dice que no hay ninguna técnica, que es un principio vital, que por favor nadie lo utilice como una técnica para sanarse ni para cambiar su futuro, sino que es más bien para, bueno, hay una cuestión de series de cosas metafísicas que es más para volver a cumplir la voluntad del creador, ¿no? Que estamos aquí por algo y es para conectar con ese doble que sería el que te transmite la información del creador. Pero bueno, nos vamos de este tema y nos vamos al siguiente, que es volver de hecho un poco al tema de estas anomalías temporales, porque no sé si van cambiando de lugar, si ocurren, si por ejemplo, imagínate que ocurre una en México, esa se repite siempre en el mismo sitio o van cambiando de lugar. Como has dicho, la niebla aparece y desaparece. Entonces, no sé si, por ejemplo, en Rusia concretamente creo que hay una anomalía temporal, dicen por allí, que se mantiene en el tiempo. ¿Eso es así? Sí, es así. Hay lugares que tienen como una fama concreta de que ahí sí hay estas anomalías y digamos que son fijas. Lo que no es fijo es cuando se activan o desactivan. De repente puede ocurrir y vas al cabo de una hora y no pasa nada. Ujú, Como que se abre y se cierra de una forma aleatoria, pero sí están en el mismo lugar. Y luego hay otros efectos espaciotemporales que pueden ocurrir en distintos puntos donde no precisamente siempre se abren, sino que son también de una forma aleatoria. Así que habría una diferenciación de unos lugares donde sí es típico y digamos que es un lugar fijo donde ocurren estos fenómenos y luego aleatoriamente como que se abren unos distintos en lugares donde en principio no tiene por qué haberlos. Y luego están los provocados, que digamos que esta provocación de esta apertura dimensional va relacionado con estructuras megalíticas que han construido en distintas partes, como por ejemplo, no sé, la más famosa es Stonehenge, pero hay muchas más en el mundo, que también la idea principal era provocar como estos cambios en momentos determinados, en fechas determinadas o haciendo algún tipo de ritual para que tú pudieras se puede abrir como ese campo para que tú pudieras pues hacer ese viaje, ese cambio en tu mente o ese cambio de realidad. ujú. ¿Crees que esto está relacionado con los ovnis? Porque si puedes ir hacia el futuro, podría ser un ovni, una tecnología de unos seres humanos del futuro, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, yo creo que lo que se ve en el cielo son tecnologías creadas aquí en la Tierra que tienen la capacidad de cruzar estos límites. A veces también pueden ser de otros mundos, me refiero yo, no de otros planetas precisamente, pero sí de otros mundos dimensionales o paralelos que voluntariamente pueden cruzar, venir aquí y de repente desaparecer. No hacen todo el camino en línea recta de A a B, sino simplemente se trasladan automáticamente o se le teletransportan de un lugar a otro aprovechando estas aberturas. Y puede ser a través de una nave o
simplemente no hace falta ninguna nave, porque si te puedes teletransportar, no necesariamente necesitas un vehículo, porque el vehículo eres tú. Tengo entendido que has estado en el museo en Roswell. Preguntarte, este caso genera mucha controversia porque hay gente que dice que es real, hay gente que dice que no. ¿Cuál es tu opinión? Y si realmente son reales, ¿qué crees que son? Bien, el incidente de Roswell, en mi opinión, es un incidente camuflado para desviar la atención a otra cosa. En Roswell, por ejemplo, o en los alrededores de Roswell, hay mucha base militar desde antes de 1947. Siempre ha sido un lugar de interés militar por bases de misiles, por academias militares. De hecho, en el centro de Roswell hay una academia militar, hay una escuela militar, y eso que el pueblo es pequeñito, solo tiene una avenida grande y más las casitas que están a los lados. Y entonces, digamos que la presencia militar está muy presente, pero desde siempre. Y entonces, gente que vive ahí, que se contactaron conmigo cuando supieron que fui a Roswell, me dijeron que todo el mundo, de alguna forma, sabe, aunque no lo haya visto, pero sabe de que en el interior, en el subsuelo, hay muchos túneles y pasadizos donde hacen distintos experimentos, pues lo que son los militares, y que no es algo de ahora, sino que es algo desde antes. Entonces, de alguna forma, el evento de Roswell es como para desviar la atención, para que la gente no sepa que se realizan esos experimentos, y entonces pusieron ahí como los restos, como si fueran de una nave, para desviar la atención, para que la gente piense que son pues seres que vienen del espacio, que se estrelló, y hacen como una especie como de fábula o leyenda para que no vayan a investigar al grano de que efectivamente están haciendo ese tipo como de experimentos, y les va muy bien esta teoría de los ovnis para así pues tener más privacidad al hacer este tipo de pruebas. Eso no quiere decir de que no existan seres de otros mundos. Sí, yo, lógicamente sí creo que existan, pero está muy entremezclado y a veces es muy difícil, digamos, filtrar o seleccionar qué es algo que viene de otro mundo y qué es algo que está creado aquí experimentalmente, porque cuesta diferenciar cuándo es una cosa y cuándo es otra. Pero la experiencia me ha dicho que, digamos, un 90 y tantos por ciento es experimentación propia de aquí, y un 1, 3 o 4% sí es algo que puede venir de afuera. Igual que existe materia o energía que no podemos ver y por eso la llamamos invisible. De hecho, las ondas realmente se pueden ver, pero con cámaras especiales, o sea que existen, pero eso las llamamos invisibles. Te quiero preguntar si crees que existen criaturas, seres o energías vivientes que tienen voluntad que sean invisibles. Sí, 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 sí. O sea, yo sí lo creo firmemente. O sea, aquí es como si fuera por capas o filtros, y hay, digamos, que un ecosistema o mundo que vive paralelamente al nuestro, que no podemos ver, pero a lo mejor ellos sí nos ven a nosotros o interactúan con nosotros sin que nosotros seamos conscientes, y solo podemos ver distintos efectos. A lo mejor vas por un lugar, sientes como un mareo o un pequeño dolor, o simplemente como las cámaras, que se ven como focos de luces que pasan. A veces ves como burbujas, o a veces ves hasta siluetas que se parecen a humanas, que van pasando por ahí, que capta la cámara, pero el ojo humano no lo capta. Entonces hay como un mundo paralelo que es mucho más sutil que el físico, que vive en el mismo lugar que nosotros, pero no somos capaces como de poderlo ver. Preguntarte, ya que trabajas con máquinas de energía escalar, ¿cómo funciona una máquina de estas? Lo que hace es directamente cambiar la propagación de la energía eléctrica convencional. Entonces tiene un dispositivo que comúnmente se llama el Sparga, que es ese salto de chispa, cuando hay como dos electrodos y se ve la chispita ahí. Y eso lo que hace es cambiar.
cambiar la propagación de la energía eléctrica. Hay una parte, como de aquí a aquí, es una energía convencional y cuando pasa a través del Esparga, de aquí para allá, entonces ya se cambia la dirección y la energía electrostática que se puede ver a través de este tipo de antenas, que comúnmente también las llamamos como el pancake, que tienen como forma como disco o plato, o otras antenas con otras formas, porque se puede crear la forma que uno quiera cuando sale al exterior, pues cuando tú tocas la mano, pues se ve como esas chispitas, como cuando ese tipo, como estas esferas que se ven a veces en algunos museos o en algunas tiendas de recuerdo, de que tocas la esferita y se ve el rayo que va rozando el dedo. Eso también es energía electrostática, pero digamos que esta energía electrostática tiene la energía suficiente como para aumentar el voltaje celular para que tu cuerpo o tu organismo tenga la energía suficiente para repararse a sí misma. Es decir, el objetivo directo no es que te cure, sino es recargar las células para que las células puedan hacer su trabajo de una forma óptica y luego se ve el resultado. Un ejemplo, no es para decir, mira, yo tengo diabetes, yo tengo esta enfermedad, yo tengo la otra. No es una máquina que tú digas, a ver, pues para la diabetes o para la artritis o para esto. No, no, no. Simplemente es un centro de recarga y tu cuerpo ya tiene la inteligencia suficiente para dónde redirigirla para que se cambie o se arregle esa disfunción que tienes en el organismo. Ujú. ¿Tú dirías que esa es que no sé cómo decirlo, pero que la célula deja de utilizar de su función habitual y porque eso es la enfermedad, ¿no? Que la célula deja de actuar como tiene que actuar. ¿Crees que eso se debe solamente a factores físicos o también hay factores emocionales y espirituales detrás? Y factores emocionales, lógicamente, y también en tu entorno o en el ambiente puede hacer que haya esa como disminución de energía. Las células en su forma óptima, pues se ha estudiado de que para que funcionen bien tienen que tener 90, de 70 a 90 milivoltios. ¿Vale? Si baja de 70 milivoltios, entonces está susceptible a que tengas algún tipo como de enfermedad o alteración en tu organismo. Entonces, si están débiles estas células que no tienen esa carga energética concreta, pues puedes tener fallos en tu cuerpo. Cuando están de 70 a 90, entonces sí están en su nivel óptimo de energía para que las defensas estén como tienen que estar y entonces pues tu cuerpo y tu organismo esté reforzado y se pueda reparar a sí mismo. Así que en principio la función de esta terapia escalar es que las células tengan esa recarga óptima para que puedan hacer su trabajo. Cualquiera que nos escuche dice, oye, qué de conocimiento tiene Joaquín, ¿no? ¿De dónde has sacado todo este conocimiento? ¿De dónde viene tu inquietud también por estos temas? Y preguntarte también en qué trabajaba antes de ello, porque no, me imagino que de pequeño no sabías todas estas cosas y de pequeño no dijiste, oye, me quiero dedicar a crear máquinas escalares, ¿no? No, claro que no, eso me llegó ya de mayor. Como todo, siempre, toda la información siempre la recibes de otras personas que han hecho este camino antes que tú. Entonces, pues yo tuve pues, varias personas que me enseñaron primero de una forma teórica. La primera fue de un físico que es Artur Sala. Entonces, pues esta persona, pues como vivía cerca de mi casa, pues entonces pues no nos podíamos ver pues de una forma frecuente y él pues de una forma exclusivamente teórica me iba diciendo toda esta evolución desde Nikola Tesla hasta de Eric Toller que te he dicho antes, de todos estos personajes que han estudiado la energía escalar y en todas las reuniones que teníamos, pues me iba pues informando, yo tomaba mis anotaciones o me recomendaba, lee este libro, lee este el otro, mírate este personaje, mírate el otro, y entonces ya me iba como orientando. Luego, más adelante, conocí a personas que realizaban estas máquinas, me puse en contacto con ellos, vi cómo trabajaban y también aprendí de ellos para yo también hacer la mía. Entonces, fue una mezcla entre gente que es más artesana, que construía físicamente la máquina, y gente que es más teórica,
que tenía como el conocimiento histórico o el conocimiento científico de cómo iba esto. Y entre unos y otros, pues me fui formando y poco a poco he ido evolucionando por mi propia cuenta. Mi profesión original, que es lo que has dicho antes, es la de técnico radiólogo. Es decir, yo hacía radiografías. Yo estaba en un centro médico. Yo he pasado por distintos centros, a veces hospitales, a veces ambulatorios, y ahí pues realizaba mi trabajo, pues que es hacer pues, las radiografías que todo el mundo conoce. Y esa es mi profesión original, que ahora ya no me dedico a eso. Ya cuando vi de que ya fabricaba mis máquinas y sin hacer ningún tipo de publicidad, la gente me preguntaba de que si conocía a alguien, pues yo sé hacer una. Ah, ¿me la puedes hacer? Ah, pues sí, yo te la hago, pam. Entonces se fue corriendo la voz y llega un momento de que digo, es que ya no tengo tiempo, o me dedico a hacer máquinas o me dedico a hacer radiografías. Y entonces digo, porque las dos cosas a la vez, materialmente no puedo. Y entonces ahí es cuando yo pues tomé la decisión y digo, ¿sabes qué? Pues me atrae más lo que es el campo de la energía escalar, la forma artesanal de hacer las máquinas, como que me nutre más mí y me agrada más que no la profesión que he ejercido toda la vida, que le agradezco mucho porque gracias a esto pues yo me he mantenido. Pero entonces ya ahí ya hacer cambio, me retiré, dije, mira, ¿sabes qué? Ya lo dejo y me dedico al 100% a lo que es la energía escalar, que es lo que hago actualmente ahora. ¿Y por qué te fuiste a México? Porque claro, eres español, no sé de qué zona Sí. eres de España, ¿por qué te fuiste para allá? Yo soy nacido en Barcelona y luego, pues, profesionalmente he estado tanto en Barcelona como los alrededores de Barcelona, pero yo tengo una esposa, mi esposa es mexicana y entonces, pues, tuve la oportunidad, pues, de conocer su país, de conocer México, me gustó y al final decidimos, ¿sabes qué? Vamos a cambiar y me gustó tanto México que decidí pues vivir aquí donde estoy ahora y también porque para ejercer mi trabajo de construir ese tipo de máquinas, administrativamente me conviene más estar en México que en España. Porque en España notaba que tenía yo como más barreras, a veces legales, administrativas, ese tipo de cosas. Y sin embargo, en México y otros países del mundo, pues es mucho más sencillo, mucho más también accesible a distintos materiales y dispositivos que están más de la mano, porque yo muchas de mis piezas las compro que vienen de Estados Unidos, que yo Estados Unidos lo que tengo aquí cerca, y entonces es mucho más accesible para mí que, por ejemplo, estar en España, porque las piezas vienen desde más lejos y aquí las piezas me vienen desde más cerca. Entonces, pues para mí es mucho mejor. Y no tengo esas barreras, digamos, administrativas porque México es un país que está más abierto a ese tipo de cosas y no tengo nadie que me esté mirando a ver qué hago y por qué lo hago y ese tipo de cosas. Sí, en España parece que hay como una caza de brujas respecto a todo lo que no sea pues las terapias oficiales, ¿no? Sí. Preguntarte también, Joaquín, ¿por qué crees que el éter, siendo un componente tan importante del universo, no se estudia ya no solo en los colegios, sino en las universidades, ¿no? Bueno, se estudia a nivel filosófico, ¿no? Alguien que estudia filosofía, pues estudiará los antiguos maestros griegos y entonces ahí sí el concepto del éter pues era más presente y de otras culturas como la cultura asiática, japonesa, china, la India, pues este concepto sí estaba más presente incluso también en México, en el antiguo México también este concepto de energía también estaba presente, pero el que conoce más todo el mundo pues es que es el prana de la India o la energía chi de los puntos de acupuntura, etcétera, ¿no? Entonces, en Grecia era como algo más filosófico y no práctico, pero en otras culturas sí tenían pues sus técnicas prácticas para atraer ese tipo de energía, ya sea a través de la meditación o a través de la medicina pues tradicional que tienen en sus países. O como que, por ejemplo, en México o en África incluso, cuando hacen las típicas limpiezas energéticas, pues claro, esas limpiezas energéticas pues también lo hacen
para, digamos, proteger y limpiar tu campo energético para que no te enfermes o no tengas problemas o desbloquear caminos, etcétera también. Pues saben de ese tipo de energías. Ujú. Antes has mencionado al principio de la entrevista sonidos escalares. Sí, Claro, esto está relacionado con las terapias que suelen no sanar, sino devolver a la célula su equilibrio con la música. eso fue un experimento que me surgió y dije, bueno, pues el sonido de alguna forma te tiene que despertar algo en la mente. Entonces, inicialmente yo lo hice para mí, para despertar lo que es o activar la glándula pineal. Lo que pasa es que luego vi, a medida que iba investigando y probando, que no es solo la glándula pineal, porque al final ya casi se convierte como un mito, sino que es toda la conexión neuronal y todo el cerebro entero, con todas sus piezas, es lo que provoca que tengas como esta apertura psíquica o digamos que esta percepción sensorial se pueda ver como magnificada o ampliada. Y entonces sabía la teoría de lo que es la energía escalar, porque ya la había estudiado, y dije, mira, voy a aplicar la teoría que conozco de la energía escalar al sonido, a ver qué tal me va. Y entonces, bueno, pues yo necesito a alguien que me ayude, porque yo de música y de sonido, pues mis conocimientos son bastante limitados. Y entonces, pues apareció un contacto de que es músico, no profesional, pero sí tiene estudios de música y en el tiempo libre se dedica a ello, pues que me ayudó, hicimos equipo y entre los dos creamos los sonidos escalares. O sea, yo tenía como la teoría o la técnica o las fórmulas para poderlo hacer y él tenía la habilidad de la música para poderlo hacer real, ¿no? Y entonces, entre la técnica de uno y la técnica del otro, y a partir de fallo y error, pues logramos hacer estos sonidos. Y lo que has dicho, estos sonidos es devolver a la célula su función, ¿no? ¿O tienen más funciones allá, más allá de... Ah, bueno, claro, también has mencionado lo de la glándula pineal que la activa. Sí, exactamente. Porque uno cree que simplemente solo es la glándula pineal la que se dedica a activar estas facultades psíquicas y no. Lógicamente sí lo hace, pero no es la única glándula, es todo el cerebro en conjunto con sus distintas zonas que hacen que esta energía psíquica se pueda como manifestar o expandir. Es todo el conjunto en sí de la masa cerebral, junto con la glándula pineal, la hipófisis y otras glándulas que hacen posible este desbloqueo sensorial. Y es lo que he podido ver a lo largo de estos años, desde que de forma experimental lo di a conocer a través del canal de David Parcerisa, como también vivíamos cerca uno del otro y teníamos una amistad, pues entonces pues aproveché para darlo a conocer, primero de forma experimental porque ni yo sabía el alcance que tenía, y digo, pues yo necesito que lo pruebe más gente, porque solo lo había probado pues yo, mi familia, amigos, pero claro, esto si lo juntas pues solo son 15, 20 personas. Entonces yo no me puedo basar en 15, 20 personas para decir que esto funciona o no funciona, yo necesitaba más gente. Yo digo, ¿sabes qué? Pues yo necesito esto difundirlo de alguna forma y que de forma voluntaria la gente lo experimente. Entonces, en ese tiempo yo los tenía en una plataforma que era la de Mega, que ahora pues ya ni se usa, pero en ese tiempo era, digamos, la más accesible y los tenía ahí y de, mira, aquí tienes este enlace, en mi antiguo blog, que era el blog de Joaquín Piquer, de quien quiera los puede descargar y puede experimentar. Y entonces a partir de ahí sí hubo como un boom en masa, de que hubo un montón de gente que lo experimentó y entonces me iban escribiendo a mi correo y me iban explicando pues cómo se sentía. Entonces ahí acumulé pues un montón de experiencias de gente y entonces vi que había unos efectos comunes que todo el mundo tenía y otros efectos que algunos tenían y algunos no. Y entonces ahí pues decía pues ya tengo como la certeza de que verdaderamente esto sí funciona, sí afecta a la mente o incluso al cuerpo físico. Y entonces a partir de ahí pues ya lo fui desarrollando de una forma ya como más certera
y de una forma más segura a la hora de hablar de ello, porque al principio era algo experimental que ni yo sabía hasta dónde podía llegar, pero ahora ya lo sé perfectamente. Quiero preguntarte ejemplos porque me imagino que esto cambia tu vida, se aumenta tu intuición, tu sensibilidad, tu percepción. ¿De qué manera? Si me puedes poner algún ejemplo para que las personas que nos escuchan vean este cambio, cómo se materializa luego, te lo agradecería. Bien, el primer aspecto que tienen todos es la sensación de tener más ganas de hacer cosas. Se sienten con más energía para hacer lo que les gusta o hacer sus actividades normales. Eso digamos que es el efecto básico. Y esto coincide, bueno, pues si tienen más energía y ganas para hacer cosas es porque tienen más carga vital. Entonces, pues ahí coincide también con lo del método escalar, que por eso yo le llamé sonidos escalares. Y digo, pues tengo que diferenciarlos de alguna forma de los sonidos binaurales porque la técnica no es la misma, no están fabricados de la misma forma como es un sonido binaural, que hay un cambio de frecuencia entre un oído del otro, no es así, no lo fabriqué así, lo fabriqué de otra forma y entonces es cuando logré este tipo de efectos. Otro efecto que también tienen es que tienen los sueños más claros, más presentes, más intensos y a veces de forma espontánea puedes tener sueños lúcidos y en algunas personas que digamos que ya tienen como más entrenamiento en estas cosas, se les facilita más la proyección astral. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga viajes astrales, no, pero sí facilita a la gente que ha tenido cierto entrenamiento, se le facilita más. Lo que sí puede tener cualquier persona, aunque no esté entrenada, son los sueños lúcidos. Eso sí puede aparecer de forma espontánea, que para explicar un poquito, un sueño lúcido es cuando tú eres consciente de que estás soñando en ese momento y ves que eres consciente en la realidad del sueño. Otros efectos es que te vuelves más intuitivos y, por ejemplo, sentidos como el olfato, específicamente el olfato, se vuelve más agudo. De alguna forma, he tenido el testimonio de muchas personas de que se le ha desbloqueado el olfato o que el olfato lo tienen más agudo. Otro nivel de personas me dicen que el oído también lo tienen más agudo y otras personas me dicen que la vista también. No en el mismo grado, no en la misma cantidad de personas, pero sí he recibido pues distintos testimonios de que sensorialmente, ya sé que algunos en la vista, otros en el oído, otros en el olfato, se ha visto como más amplificado. Así que se puede decir de que estos sonidos escalares de alguna forma amplifica o aumenta la percepción sensorial y eso pues puede hacer de que te vuelvas más intuitivo, más seguro de ti mismo y puedes atraer una serie de cosas para hacer ejercicios de meditación, etcétera. Ujú. Vale, ¿cómo explicarías? Bueno, primero vamos a hablar de los sueños, porque ya que has sacado el tema, digo, para relacionar esta pregunta con lo que acabas de decir y nos pasa a otro tema. Los sueños, ¿qué crees que son, Joaquín? Porque yo no encuentro ninguna explicación todavía. Y mira que la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio más o menos logra explicarlo, pero no del todo. Es que hay tantas teorías que tampoco te sabría decir cuál es la correcta, pero digamos que por una parte, solo por una parte, digamos que es una proyección del inconsciente de lo que has ido viviendo a lo largo del día o de los días. Luego también es como una apertura dimensional, porque a veces los sueños también, hay sueños proféticos o predictivos de tu vida personal, no del mundo, ¿eh? O sea, de que, bueno, pues he soñado esto y cada vez que sueño esto, da la casualidad de que me ocurre esto. Me ha Entonces pasado. ahí ya ves una relación. Entonces, cuando tú sueñas con eso, ya sabes, algo me va a ocurrir que más o menos ya intuyo qué es lo que me va a ocurrir. Entonces, o tienes más atención, o te proteges más, o te alegras porque sabes que va a ser algo bueno. Entonces, pues ahí ya vas viendo. Y entonces hay una mezcla de todos. Pero cuando, por ejemplo, logras tener lo que es el sueño lúcido, que es como ser consciente de que estás en el sueño, ahí hay también una serie como de ejercicios para la gente que está como más entrenada a aguantar
ese momento lúcido, porque a veces la misma emoción de estar consciente en el sueño hace que te despiertes. Entonces, y a medida del entrenamiento, cuando ya tienes más sueños lúcidos, puedes aguantar más tiempo ese lapso de lucidez en el sueño y entonces, tanto ya sea como que puedes manifestar cosas en voz alta para que te ocurra algo, o puedes modificar el sueño, o también hay distintas técnicas para manifestar eventos que tú quieres que te ocurran cuando estés despierto, ¿no? Entonces, eso hay varios libros que te dicen, bueno, pues primero tienes que entrenar la lucidez. Y una vez tienes entrenado la lucidez, entonces puedes hacer distintos tipos de trabajo. Hay un libro muy extendido que es La Fase. ¿Vale? Entonces, el libro de La Fase está relacionado con un instituto de investigación de lo que es el sueño lúcido y entonces ahí se dedican a explotar, digamos, esta facultad de la lucidez en el sueño. Y el libro no es un libro para que tú lo leas de corrido de la página 1 a la 200 y pico, sino que te explican distintas técnicas, hay un montón de técnicas para que tú logres la lucidez y es cuestión de encontrar la que a ti te vaya mejor para poderlo hacer. O sea, no las tienes que hacer todas, simplemente tienes que encontrar, esta es la que me va bien, esa es la que he probado y me funciona. Pues entonces, céntrate en esta y olvídate de las demás. Pues es como una guía completa para que tú logres ese estado. Ujú. Antes has mencionado que los sonidos escalares te pueden ayudar a las personas que entrenan esto a hacer los viajes astrales. Vale. Sí. ¿Cómo definirías el astral? Porque hay gente que dice que existe el alto astral, el bajo astral, que nosotros estamos en medio. Explícame un poco todo esto porque es verdad que soy bastante ignorante respecto a este tema, así que te lo agradecería si me pudieras explicar esto. La diferencia de un sueño lúcido o un viaje astral es desde donde partes. Un sueño lúcido partes de estar dormido, es decir, de estar inconsciente, que de repente te vuelves consciente de dónde estás. Y el viaje astral parte del estado consciente, porque tú voluntariamente, a través de una técnica o una relajación de estar acostado, puedes, digamos, acceder a desdoblarte, salir del cuerpo, tener esta proyección astral y ir donde tú quieras. Partes de un estado consciente voluntario y el sueño lúcido partes de un estado involuntario que de repente, ¡pum!, estás ahí despierto, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia esencial de donde partes. Entonces, cuando tú lo haces voluntariamente, en función de lo que tengas en tu subconsciente y de tus creencias particulares que tienes grabadas, pues verás unas cosas, verás otras, serás más consciente de unas o tendrás una experiencia distinta en tu viaje astral en función de la educación que has tenido desde niño a la hora de ver distintos planos. Si tú has vivido, si tú has crecido bajo una educación espiritual católica cristiana, pues cuando veas distintos seres lo puedes relacionar con demonios, con espíritus, etcétera. Pero, por ejemplo, otra persona de otro país que su cultura espiritual parte de otra base, pues tendrá una interpretación distinta y lo que verá será bajo un filtro diferente a lo que veas tú. Es decir, no todos viajan astralmente con el mismo filtro. Es una cosa individual, depende de lo que tú tengas grabado en tu subconsciente, que verás ese filtro de realidad. Entonces, si en el viaje astral lo que hago es viajar precisamente por aquí, por la Tierra, el astral está aquí mismo entre nosotros, no está en un lugar distinto, ¿no? Está aquí entre nosotros, es como ir en una realidad paralela que tienes la capacidad de hacer como ese viaje dimensional a un mundo que está en otra esfera, en otra vibración, y que puedes ser consciente de este, que es lo que me has preguntado antes, si había seres que vivían en otro plano, que captaban las cámaras, que vivían paralelamente en este, de que ellos pueden ser conscientes de nosotros, pero nosotros no de él, y tú en ese plano,
pues puede ser consciente y tener comunicación con esos seres que viven en ese plano sutil o que comúnmente se llama astral y tener esa comunicación con ellos. A veces te los puedes encontrar, a veces no, y solo pues depende tu habilidad y tu nivel de energía, puedes aguantar más tiempo o menos tiempo, porque este tipo de ejercicio se consume mucha energía vital. Entonces, si tu carga vital es débil, muy difícilmente podrás tener estas experiencias. Necesitas una carga vital fuerte y óptima, porque es, digamos que el combustible que necesitas para poder hacer estos viajes o esas experiencias. Si tú no tienes ese combustible, pues no lo podrás tener. Por eso es importante, pues, ese tipo como de técnicas, o por ejemplo la energía escalar, o los sonidos escalares, que hacen de que te alimentes de ese combustible para tener la energía suficiente para hacer estas cosas. O sea, si lo he entendido bien, todos compartimos el mismo espacio, pero dependiendo de la vibración de la materia, Sí, ves una cosa u otra, o experimentas es una cosa u otra. exactamente. Y la interpretación de lo que tú veas es algo subjetivo que está en tu mente. Porque no es lo mismo una persona china, una persona de la India, una persona de América o una persona de Europa, porque cada uno tiene un filtro distinto de interpretación de lo que está viendo, aunque todos vean lo mismo. ¿Bien? Alguien puede tener miedo de ver un mismo objeto y otro no, porque sabe que eso no va a ser un peligro para él. Entonces, depende de lo que tengas grabado en tu mente. Ujú. ¿Y la telepatía? ¿Tú crees que es posible? Y si es posible, ¿cómo la explicarías? Sí, pero la telepatía, pues es eso, es, digamos, una comunicación no verbal, que es a través de la mente, que es a través de imágenes, a través de ideas, no de palabras. Es decir, cuando tú transmites un mensaje telepáticamente, no estás transmitiendo una frase, estás transmitiendo una idea Ujú, o una imagen o un color o algo de que esa idea, quien lo recibe, sabe exactamente lo que es. Entonces hay entrenamientos donde se acuerdan diferentes símbolos o diferentes ideas y simplemente lo que hacen es transmitir ese símbolo para ver si lo recibe esa otra persona. Si esa otra persona recibe el símbolo, sabe interpretar que recibe ese símbolo que entre esas dos personas han acordado cuál es su significado. Es decir, se crea un lenguaje como si fuera otro idioma que está acordado entre las personas que tienen ese mensaje telepático. O simplemente son ideas que te vienen directamente en la mente. Se me ha ocurrido esto. Y entonces, eso que se te ha ocurrido puede ser de que alguien te lo haya transmitido a ti telepáticamente, que no seas consciente de ello, pero que alguien voluntariamente te lo haya transmitido y tengas esa idea espontánea de hacer esa acción, o simplemente la has captado del universo o de tu entorno, de que con tu apertura pues sensorial has captado esa idea y es decir, mira, he tenido una inspiración. Pues esa inspiración es tu apertura sensorial de que está en el ambiente y lo ha recibido. Por eso a veces hay inventos, hay innovaciones que en distintas partes del planeta han recibido la misma idea, han recibido la misma información y puede ser que inventos como los que hacía Nikola Tesla también lo tuvieran otros personajes en distintos puntos del planeta que trabajaban paralelamente sin que se conocieran entre ellos, pero recibían la misma idea, pero trabajaron con esa idea de una forma diferente. Y el primero que lo logró, pues es el que tiene el mérito. Ah, he descubierto esto. Pero a lo mejor había otras personas que también tenían esa idea, pero no llegaron tan lejos como por ejemplo Nikola Tesla. Pero esa idea ya la tenían en la mente. Y así ocurre con muchos inventos o muchas ideas, que eso la gente lo puede comprobar, porque a veces tienes como ocurrencias o ideas que te gustaría de que ocurrieran, y a lo mejor al poco tiempo ves una noticia o ves o lees algo que justamente es lo que se te había ocurrido a ti, pero otra persona se te adelantó y la ha hecho posible. Y eso, estoy seguro que hay mucha gente que le ha ocurrido eso. ujú.
Y Joaquín, ¿cómo explicarías, no la creación, no? Porque para eso habría que remontarnos mucho tiempo atrás, no lo podemos saber con certeza, pero sí preguntarte si crees que hay un creador de todo esto, si tienes una visión trascendental de la vida, si crees en un Dios, como se llama, fuente, como queramos llamarlo, ¿no? A ver, hay, la palabra persona no, pero digamos que hay inteligencias, hay entidades que están, digamos que a otro nivel de nosotros, que tienen esta capacidad creadora que por la ignorancia de uno puedes decir que es un Dios. ¿Por qué? Porque el Dios es el que tiene la capacidad de crear, ¿no? Entonces, pues si está a un plano superior tuyo, tú puedes interpretar que es un Dios porque esa entidad pues tiene la capacidad de manifestar ciertas cosas o influir en ti o influir en los demás. Pero eso no significa de que sea el Dios creador de todo el universo, ¿no? Sino que son entidades que tienen ese tipo de habilidad, ese tipo de evolución, que pueden hacerlo. Lo que yo creo de que es, digamos, el Dios supremo es como no tanto como una entidad o una persona, sino que es como un fluido o una energía que tiene la capacidad de que una inteligencia, ya sea de un plano o de otro, tenga la misma capacidad de crear. Y esa energía que está en todas partes del universo tiene cierta como inteligencia para influir en los distintos niveles de conciencia para que cada uno sea su propio creador a su propio nivel y pueda influir en el plano donde está o en otros, depende su habilidad. Es como un combustible creador, así lo interpreto yo. ¿Y para qué crees que estamos aquí? Porque si existen estas entidades que nos crean a nosotros, lo harán con algún motivo, ¿no? Sí, bueno, el motivo pues es simplemente teórico o tú lo puedes como, depende de tus creencias, puedes decir que es por ayudar, o puedes decir que simplemente es por tener algún tipo como de interés para ellos a través de ti o a través de la población. Hay, digamos, distintas versiones y todas pueden ser ciertas. Hay entidades que están a otros planos que pueden influir en ti para su beneficio propio, ya sea, por ejemplo, que necesiten de tu admiración o de tu devoción para que tú entregues tu energía a ese tipo de entidades porque se pueden alimentar de esta energía sutil a través de distintas deidades o de distintas imágenes, porque a veces no necesariamente son dioses, pero como saben que tú crees en determinados dioses, depende de tus influencias espirituales, se pueden hacer pasar por ese tipo de imágenes para recibir, digamos, esa admiración, devoción, para que se puedan alimentar. Y luego hay otras entidades que, digamos, que no tienen como este interés egoísta, por llamarlo de alguna forma, porque simplemente no lo necesitan y simplemente están como observadores, que estos, digamos, observadores difícilmente intervienen o influyen en ti o en el alrededor, porque saben de que no es bueno ni para ellos ni para ti ese tipo de influencia, ¿no? Entonces, depende, hay varias esferas, hay varios niveles en función de la naturaleza de quien sea, pues te irá más bien o te irá más mal. Hay también seres que en las culturas populares les pueden llamar duendes, hadas, ángeles, que viven en el mundo sutil, que pueden tener una influencia directa, que no necesariamente sean superiores a ti, pero su naturaleza, como está en ese plano, pueden causar una influencia que te puede beneficiar o te puede perjudicar si tienes o si sabes cómo comunicarte con ellos. Entonces, son los típicos a veces duendes de leyendas, pues, por ejemplo, de Irlanda o de varias partes de Europa, o como, por ejemplo, ahora que he ido recientemente a Japón, pues también he conocido que tienen los suyos, que se llaman los yokai,
Y cada país, cada continente tiene los suyos, los llama de diferente forma y pueden tener distintas influencias que a veces son para fastidiarte o a veces son para beneficiarte. Ujú. Los japoneses también tienen a los shikigamis, no sé si los conoces, que son, bueno, son como entidades que influyen en la vida de los japoneses, al menos ellos creen, algunos, no todos, evidentemente, creen eso. Sí, es como que hay muchas culturas que hablan de entidades que influyen en la vida de las personas, pero claro, te quiero volver a hacer la pregunta de para qué estamos aquí, ¿no? Porque yo sí tengo la creencia de que cada uno estamos aquí para cumplir una misión y parece normalmente estar relacionada con el amor y con la ayuda a los demás, ¿no? Siempre. Es, básicamente sí, pero eso es como muy efímero, eso es como muy generalizado. Tiene que haber algo más concreto. Entonces, cada uno tiene esa cosa concreta que digamos que es como su función en la vida, que no necesariamente simplemente es estar feliz y ayudar a los demás, tiene que haber algo más. Y entonces, a lo largo de la vida de uno, pues a través de su trabajo, a través de sus elecciones, puede ir descubriendo lo que le nutre a él, lo que le hace feliz a él, hacer ese tipo de trabajo. Y eso es una forma como de orientarte de cuál es tu, digamos, tu vocación, ¿no? Tu vocación natural para hacer las cosas, que a veces puede ser a través del arte, a veces puede ser a través pues, de acciones, a veces puede ser a través del estudio, se puede ramificar de muchas formas hasta descubrir lo que realmente te gusta, te llena y te hace feliz. Entonces, si tú encuentras esa cosa que te llena, te gusta y te hace feliz y también ayudas a tu entorno, digamos que de alguna forma estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero eso es algo muy individual y muy concreto que, por ejemplo, tú y yo no necesariamente tenemos que hacer lo mismo. Tú te orientarás bajo un filtro y yo me orientaré bajo otro filtro y todos estaremos haciendo pues nuestro trabajo, que a lo mejor de una forma global, vista desde lejos, pues a lo mejor estás viendo de que todo tiene relación y que todos trabajan en equipo, ¿no? Pero cada uno individualmente en una cosa. Ujú. Si estas entidades nos influyen de tal manera que no somos nosotros conscientes de ello, ¿hasta qué punto tenemos libre albedrío? Pues eso depende de tu seguridad y de tu firmeza o de tu fortaleza mental o psíquica. Es decir, cuando tú te entrenas mentalmente y psíquicamente de no dejarte influenciar por las cosas que te llegan, ser conscientes de ellas, pero no dejarte influenciar, entonces tendrás esa protección energética o psíquica para que no te ocurran estas cosas. Por ejemplo, tú puedes ser consciente de que hace frío, puedes ser consciente de que está lloviendo, pero depende de ti si te abrigas o no te abrigas, si vas con un paraguas o vas con un impermeable. Tú puedes ir bajo la lluvia, pero tú puedes estar protegido con un impermeable o un paraguas para que, para que no te afecte, por ejemplo, esa lluvia. Tú puedes ir por la calle cuando hace frío, pero tú decides si te abrigas bien o te abrigas mal para que no te afecte ese clima, ¿no? Eres consciente de lo que hay, pero también eres consciente de elegir de qué forma te proteges de ese ambiente. Y con las influencias psíquicas igual, con las emociones, tú puedes ser consciente de que hay una energía como que te pone triste, pero eres consciente de que esa tristeza no viene de ti, no es tuya, es de algo de afuera. Puede ser de un evento que pasó en esa zona, que se ha quedado grabado ahí, que tú lo percibes. Puede ser una tristeza de una persona que ha pasado por ahí, pero eres consciente de que eso no es tuyo. Ujú, Y entonces no te dejas influir por esa tristeza o por esa emoción. La percibes, pero no te pones triste, simplemente sabes que está ahí. ujú. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Te quiero pedir un último mensaje a la audiencia. Tienes completa libertad para decir lo que quieras. Yo siempre pido que si pueden dar un mensaje esperanzador mejor, pero puedes decir lo que quieras. Cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero lo importante es la fortaleza mental, la fortaleza psíquica, y eso se aprende con la experiencia y con el ejercicio. Es decir, las personas que son sensitivamente más abiertas
están más influidas en recibir ese tipo de energías y que estén más desequilibradas psíquicamente o emocionalmente. ¿Por qué? Por su gran capacidad de percibir el ambiente. Y las personas que son como más cerradas, como no perciben el ambiente, pues parece como que sean como más fuertes. Pero no es que sean más fuertes, simplemente es como si estuviesen sordos o estuviesen ciegos y no ven lo que hay ahí y por eso no les ocurre nada. Lo verdaderamente importante es ser consciente de todo, pero tener la capacidad de no dejarse influir por lo que estás viendo, estás escuchando o estás oyendo. Y eso se agarra con la práctica. Los sonidos escalares, por ejemplo, que yo tengo, te ayudan a que tú tengas esa fortaleza. Es una terapia, digamos, de sonido, una terapia vibracional que al principio quizás no te agrade, porque al principio muchas veces sientes como un rechazo al escuchar estos sonidos, porque hay un cambio de vibración entre el sonido y el que tienes tú, hasta que al final se logra adaptar. Cuando ya te has adaptado a esa vibración, que hay personas que se adaptarán al momento y hay personas que les costará un poquito más adaptarse. Cuando logras esa adaptación, ya lo escuchas diferente, hasta lo sientes agradable y es cuando empiezas a sentir ese tipo de cambios y mentalmente y psíquicamente te vuelves como más fuerte, más seguro, que ese es el objetivo que tienes que tener. Y esa fortaleza psíquica y mental, digamos que es lo básico y elemental para poder vivir en esta vida y hacer lo que verdaderamente tú quieres y no lo que los demás quieren o esas energías invisibles quieren que hagas, sino lo que verdaderamente tú quieres hacer. Ese es el objetivo principal de la vida, es saber exactamente qué es lo que quieres tú. No lo que tú percibes del ambiente, sino lo que te viene de adentro. Y para eso tienes que tener una fortaleza psíquica y mental. Ujú. Si alguien quiere construir su propia máquina escalar, preguntarte también si los materiales son muy difíciles de conseguir, qué tipo de materiales necesita y si son muy caros. Depende a qué tipo de máquina quieres, pero como todo, puedes conseguir construir una máquina relativamente de barata, con componentes baratos, pero con el tiempo los vas a tener que ir cambiando porque ahora se te quema esto, ahora se te quema lo otro. Tienen una vida como más cortita Ujú, o puedes invertir más y esos mismos componentes, pero de más calidad, que te van a costar más caros, pero te van a durar más. Entonces depende el presupuesto de uno de cómo lo quiera invertir, pues va a tener una máquina que le va a durar 3 meses o le va a durar toda la vida. ujú, Eh, a lo mejor el esquema, el plano puede ser el mismo, pero depende de lo que tú inviertas, ujú, pues va a ser de que sea más bueno o más malo. ujú. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Pues muy agradecido de esta entrevista y bueno, quien se quiera comunicar conmigo del trabajo que yo hago, pues que visite la Ciencia del Éter, ya sea a través de Instagram o a través de YouTube. Y yo con mucho gusto pues intentaré responder las dudas o las cuestiones que quieran. Estupendo, muchísimas gracias. De nada, Fernando.